Dice la palabra del Señor. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. 52. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Pasamos al siguiente libro, al primer capítulo del segundo libro de Reyes. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id, consultad a Baal Zebud, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal Zebud, dios de Cron. Por lo tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Y cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? 6. Y ellos respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió, y decirle: así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel, que tú enviáis a consultar a Baal Zebud, dios de Cron. Por lo tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dio tales palabras? 8. Y él le respondió: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía su lomo con un cinturón de cuero. Entonces él le dijo: es Elías Tisbita. Bien, el tema que hoy quiero tocar se llama cambiando nuestra herencia. Pero antes de comenzar, yo quiero hacer como un contexto acerca del libro de Reyes, de Primera y Segunda de Reyes. En el libro de los Reyes comienza, ¿por qué le digo esto? 1, porque usted viene a ser enseñado a la iglesia, y 2, para despertar en usted hambre y deseo de conocer todas estas cosas. Yo le voy a dar un chispazo de lo que la palabra de Dios quiere enseñar en el libro de los Reyes, pero es para que el Señor despierte algo en usted. Hambre y sed de buscar su palabra, hambre y sed de conocer, no solamente de escuchar lo que aquí se le predica, sino que usted vaya a su casa de igual manera a escudriñar la Escritura. Entonces, el primer libro de Reyes comienza con una nación unida bajo el reinado de David. El rey David fue el rey más devoto de la historia de Israel. Y el libro de Primera de Reyes lamentablemente termina con el reino dividido y con la muerte de Acab, que recién acabamos de leer, que era el rey más perverso de todos. Pero ¿qué sucedió? El pueblo olvidó reconocer a Dios como su máximo líder, designó a líderes humanos que ignoraron a Dios, y luego el pueblo se conformó al estilo de la vida de esos líderes perversos. Su maldad permitió que las naciones enemigas se levantaran y derrotaran a Israel y Judá en batalla como castigo por sus pecados. Fracasar, iglesia, en reconocer a Dios como el máximo líder de nuestra vida es el primer paso a la ruina. Mire qué terrible cómo comienza el libro de Primera de Reyes con el esplendor del reino del rey David, pero termina con un reino dividido. Y esto es porque los reyes que luego siguieron a David se volvieron, le dieron la espalda al Señor. Bien, ahora el libro de Segunda de Reyes habla acerca de los líderes, de los reyes malvados que hubieron. Ellos sirvieron, ellos fueron idólatras, desenfrenados, y fueron un pueblo indiferente a Dios. O sea que esa era una nación en decadencia. Aquí en el libro de Segunda de Reyes, la historia es la historia entre la muerte de David y la muerte de la nación de Israel. Israel se había dividido en 2 reinos y ambos habían caído en idolatría y la corrupción, yendo en un camino de ruina y cautiverio.
En estos libros, en los libros de Reyes, relata la historia de 12 reyes del reino del norte y de 16 reyes del reino del sur. Durante 130 años el reino de Israel fue gobernado por reyes malvados hasta que fueron conquistados por Asiria y sus habitantes fueron desterrados. Vamos a ver, ¿por qué? ¿Cuál fue la causa de que el pueblo de Israel haya sido sometido, haya sido conquistado y haya sido desterrado? ¿Cuál fue el problema? Mira, el problema fue uno, la idolatría. Todos los reyes malvados de Israel y Judá promovieron la idolatría, dioses falsos que representaban la guerra, la crueldad, el poder y la perversión sexual. A pesar de que Dios les había dado la ley, al igual que los sacerdotes, también les dio profetas para guiarlos. Los reyes buscaron sacerdotes y profetas que pudieran manipular a su propio beneficio. Y mira, yo quiero definir algo, que es un ídolo. Tenemos tan presente que un ídolo es una imagen, ya sea de madera, ya sea de metal, ya sea de yeso. Pero un ídolo es cualquier idea, habilidad, posesión o persona que valoramos más que a Dios. Un ídolo puede ser un carro, un ídolo puede ser un negocio, un ídolo puede ser un artista, un ídolo puede ser un novio para una muchacha, una novia, un ídolo puede ser un hijo para una madre. ¿Y es malo tener hijos? No, no es malo, sino que es cuando ocupa el lugar de Dios. Entonces, para nosotros probablemente sea fácil juzgar a Israel y Judá por rendirle culto a ídolos, pero nosotros también tenemos dioses falsos, como el poder, como el dinero, como la apariencia física. Y miren, estos tiempos de redes sociales, ¿cuánta gente no le rinde culto a la apariencia física? Gente tomándose fotos, y no es malo tomarse fotos, y se toma fotos de lo que come, de lo que hace, de con quién anda, y todo por alcanzar un estatus, para que los otros le den un me gusta, para que los otros le hagan un comentario positivo. Entonces todas esas cosas se convierten en ídolos para nosotros. Los adoradores de Dios deben resistir a la tentación de seguir a estos ídolos. La triste realidad del pueblo de Israel fue que todos los reyes de Israel y la mayoría de los de Judá, como leímos, hicieron lo malo delante de Jehová. Estos reyes guiaron al pueblo al pecado, al no confrontar a la idolatría, sino más bien apoyarla. Debido al fracaso de los reyes, el Señor envió a sus profetas para confrontar tanto a los reyes como al pueblo de su pecado y a sus necesidades de regresar a Él. A pesar de que Israel tenía la ley, ellos podían experimentar su presencia, todavía se sentían atraídos a los dioses falsos. Cuando caían en la tentación, sus corazones se endurecían a la ley de Dios, lo cual resultaba en la ruina de la familia, del gobierno, y finalmente culminó con la destrucción de la nación. Con el paso de los años, el pueblo adoptó cualidades de los dioses falsos que adoraban. Se volvieron crueles, hambrientos de poder, sexualmente perversos. Y mire, iglesia, tendemos a convertirnos en aquello que adoramos. Tendemos a convertirnos en aquello que adoramos. A menos que no sirvamos a Dios, a un Dios verdadero, nos volveremos esclavos de cualquier cosa que tome su lugar. Pero bien, comenzamos hablando de Ocosías. ¿Quién era Ocosías? Ocosías era el noveno rey de la nación de Israel. La nación de Israel, el pueblo de Israel, aquel pueblo que Dios sacó de Egipto, era uno solo, pero se dividió en dos: el reino del sur, que se llamaba Judá, y el reino del norte, que se llamaba Israel. Entonces Ocosías fue el noveno rey del reino del norte, Israel, y tenía su capital en Samaria. Este rey, dice la palabra, que era malvado, que era idólatra, como lo fue su padre Acab y su madre Jezabel. Y mire qué terrible entorno, qué terrible herencia tenía este muchacho, Acab y Jezabel. Y vamos a ver un poco, porque de eso quiero tratar hoy, de la herencia de maldición que tenía este muchacho. Entonces, este hombre comienza a reinar sobre el pueblo del Señor y consultaba al dios de la fertilidad, un dios pagano, Baal-Zebub, dios de Cron. Y se supone, mire, que lo más terrible de todo esto, que era el pueblo de Dios. Primeramente, lo terrible es que el pueblo de Dios estaba dividido. Nunca fue el deseo de Dios que el pueblo de Dios estuviera dividido. Dos, era el pueblo de Dios. ¿Por qué tenían que andar buscando otros dioses? ¿Acaso
ellos no experimentaron la mano y la manifestación de Dios. ¿Por qué buscar a otros dioses? Era lo más terrible de todos. Y mire que en el plan de Dios, y esto lo puede aplicar a toda su vida, como esposo, como esposa, como cristiano, el plan de Dios, había un rey, pero ese rey tenía que ser asistido por un profeta. El rey legislaba sobre los asuntos de la nación, pero el profeta sobre los asuntos espirituales. Y dígame usted si no es cierto que es necesario velar de los asuntos espirituales. Es cierto que tenemos que velar por trabajo, por economía, por la salud, por el cuidado de la crianza de nuestros hijos, pero también tenemos que velar la parte espiritual, es un complemento, pero muchas veces atendemos lo otro y descuidamos lo espiritual. Entonces, cuando profeta y rey trabajaban en comunión y armonía, el pueblo funcionaba bien, pero cuando los reyes le daban la espalda a Dios, el profeta no podía cumplir su rol, ser una voz para la nación. Entonces había problemas como en este caso. Los reyes de Israel, tanto los que fueron buenos como los malos, tenían profetas enviados por Dios. ¿Para qué? Para aconsejarlos. Dios les enviaba profetas para que pudieran enfrentarlos y ayudarlos. Y le pongo el ejemplo del rey David. Cuando el rey David peca, Dios le envía al profeta Natán. Entonces Natán llega, y usted sabe la historia. Él llega y le empieza a hablar a David, no se le va directo, sino que le empieza a contar una historia. Y lo confronta de tal manera que David se siente y llega al arrepentimiento. Y hay un hombre, el papá de este muchacho Ocosías, que se llamaba Acab, que luego lo vamos a ver. Entonces, Ocosías venía de pésimos ejemplos. Vamos a ver quién era el papá de Ocosías, vamos a ver quién era la mamá. Él recibió una herencia de malos ejemplos. Acab, su padre, era un hombre manipulado por su mujer. Jezabel, su madre, era una mujer terrible. Y esa fue la crianza que tenía el rey Ocosías. Y vamos a ver Acab. ¿Quién era Acab? Mire que la palabra del Señor dice que este rey reinó 22 años. Con Acab la decadencia espiritual de Israel alcanzó su punto más bajo. Fue incluso el peor que su padre Omri. O sea, venía arrastrando algo. Ocosías arrastró algo de su padre Acab, y Acab arrastró algo de su padre Omri. Entonces la maldad de Acab consistió en perpetuar todos los pecados de Jeroboam y fomentar el culto a Baal. De todos los reyes de Israel, Acab fue el que más ofendió al Señor. Y yo quiero que me acompañe ahí siempre en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 16, 30 y 33. Quiero ejemplificar lo que dice el Señor acerca del papá de Ocosías. Primera de Reyes 16, verso 30 al 33. Dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ya leímos que Ocosías también, pero dice más que todos los reyes antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Dios. Dice que adoró a Baal. Su hijo Ocosías adoró a Baal Zebut. Acab adoró a Baal. ¿Quién era Baal? Era el principal dios de la religión cananea. Era el dios que proporcionaba la lluvia necesaria para la fertilidad de la tierra. El culto a Baal se había infiltrado en Israel mucho antes de la época de Acab. Hace una semana, hace un mes probablemente, hablamos acerca de Gedeón. Recuerda que el papá de Gedeón estableció la imagen de Baal y también una imagen de cera, y Gedeón tuvo que derribarla. Entonces el culto a Baal se estableció mucho antes que Acab, pero la diferencia fue que Acab vino y edificó un templo para Baal, así como David tenía el deseo en el corazón de edificar un templo a Jehová, que al final lo terminó construyendo Salomón. Este rey Acab edificó un templo para Baal. En el tiempo de Gedeón, por ponerles el ejemplo que hace unos meses vimos,
edificaban un altar, pero ya no solamente era un altar, sino que ya edificaron un templo en la nación de Israel, el pueblo de Dios. Terrible. Entonces, Acab adoró y sirvió a Baal, pero Ocosías sirvió y adoró a Baal Zebud. ¿Quién era Baal Zebud? No era el mismo Dios de Baal, era el Dios cananeo adorado. Bueno, Baal era el Dios cananeo adorado por Acab y Jezabel. Baal Zebud era otro Dios popular cuyo templo estaba en la ciudad de Cron, ya que se creía que este Dios tenía el poder de la profecía, y el rey Ocosías envió mensajeros a Ecrón para saber acerca de su futuro. Se asociaba a este Dios el poder sobrenatural y misterioso. La acción de Ocosías mostró una falta total por respeto a Dios. Me acompaña también en 1 Reyes 21, 25 y 26 para terminar acerca de cómo Dios califica a Acab. 1 Reyes 21, 25 y 26. Mire lo que dice el Señor acerca de un hombre como Acab. Y yo creo que la palabra de Dios no es, es la palabra del Señor, y tampoco es de halago fácil, pero tampoco para lo otro. Mire lo que dice acerca de Acab la palabra del Señor. Entre comillas dice: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque su mujer Jezabel lo incitaba. Y él fue en gran manera abominable. Oiga cómo lo califica la palabra: abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Mire, qué terrible la procedencia paterna de Ocosías. Un hombre idólatra, un hombre perverso, un hombre abominable según la palabra del Señor. Ahora miremos a la mamá de Ocosías, Jezabel. Jezabel era una figura perversa en la Biblia. Las Escrituras hasta utiliza su nombre como un ejemplo de la gente que rechaza completamente a Dios. Jezabel representa todo lo que se opone al Señor. En Apocalipsis 2:20, oiga lo que dice la palabra del Señor acerca de Jezabel. Hablándole a la iglesia de Tiatira, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas santificadas, sacrificadas a los ídolos. Eso es lo que dice la palabra de Dios acerca de Jezabel. Dice que el lugar donde ella provenía servían a Baal. Perdón, el papá de ella se llamaba Baal. Baal vive, su padre era rey de Fenicia. Y mire qué terrible las cosas que pasaron. Su padre había asesinado a su predecesor. Él era sacerdote de los dioses Mercar y Astarte. Entonces, mire qué herencia de la cual provenía Ocosías, su padre idólatra y su mamá y su abuelo idólatra igual. ¿Qué había pasado? Muchas mujeres paganas se casaron con israelitas sin conocer al Dios que sus esposos adoraban. Trajeron sus religiones con ellas, pero ninguna fue tan determinada como Jezabel a hacer que todo Israel adorara a sus ídolos. Y Jezabel tenía gran poder. No solo manejaba a su esposo, el rey Acab, sino que además tenía 850 sacerdotes paganos bajo su control. Estaba comprometida con sus dioses y decidida a obtener lo que quería. El plan de Jezabel era acabar con todo el culto a Dios en Israel, ocasionando graves consecuencias. Antes de morir, Jezabel subió la pérdida de su esposo en combate y de su hijo en manos de Jehú, que tomó el trono por la fuerza. Y mire cómo termina la vida de una mujer como Jezabel. Jezabel fue comida de los perros. Ella fue comida por perros. Ahora, Acab, se menciona de Acab que su padre se llamaba Onri. Onri reinó 12 años y Onri llegó al trono de Israel. Él fue quien trajo el culto a Baal. 1 Reyes 16, 25 al 26 dice que Onri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los reyes que habían reinado antes que él, pues anduvo en los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado del cual hizo pecar a Israel, provocando ira a Dios de Israel con sus ídolos. Miren, Onri comenzó su reinado teniendo disensiones políticas. Se suicidó el rey Zimri y el ejército le dio la potestad de ser dirigir el ejército, su general. Pero él tenía un opositor que se llamaba Tigni y él comenzó
él fue rival de Tigni, lo mató y comenzó su reinado malvado. Y durante 12 años gobernó Israel. Fue un líder astuto, capaz, organizó la construcción de una nueva capital en Samaria, mientras que fortaleció la nación de manera política y militar. Pero mire qué pasó, no le interesó la condición espiritual de la nación. Y a propósito llevó a Israel a alejarse de Dios para poder tener en sus manos mucho más poder. Vamos a ver, ¿por qué le leo el contexto o el pasado del cual procedía Ocosías? Porque ahora Ocosías, en el presente de Ocosías, donde empezamos a leer en el 1 Reyes 22:51, hay muchas actitudes de las cuales Ocosías hacía, eran determinadas por lo que sus padres habían hecho. Vamos a ver, él era idólatra porque su papá era idólatra, porque su mamá era idólatra, porque sus abuelos eran idólatras. Y vamos a ver, no precisamente alguien le enseñó, le enseñaron precisamente, sino que simplemente él miraba y aprendía. Y yo le digo aquí, yo le he dicho aquí varias veces que nuestros hijos van a aprender más de lo que nosotros, de nuestro ejemplo, van a aprender más de lo que nosotros hagamos, más de lo que nosotros le digamos que haga. Usted le puede decir, haga esto, pero si usted no hace eso, ellos nunca lo van a aprender. Pero si usted tiene una actitud de ser ejemplo, de ir delante de ellos van a aprender de usted. Entonces, le traigo todo el trasfondo de Ocosías para que vea por qué Ocosías era un rey idólatra. ¿Por qué Ocosías solamente pudo reinar 2 años? Entonces, usted se puede preguntar, ¿por qué este rey tenía la actitud que tenía hoy? Bueno, y fácil, era porque él había visto, él venía de una descendencia, de una herencia de maldición, es una herencia de idolatría. Entonces, y hoy usted podrá ver gente, y usted podrá decir, yo no sé por qué esa persona hoy anda bien, anda 2 días bien, pero anda 4 días mal. ¿Por qué anda un día feliz y anda 3 días pero amargada? Entonces, las actitudes que una persona presente hoy tiene mucha probabilidad que provenga de lo que haya pasado atrás en su vida, con sus padres, con su familia, con su descendencia. Entonces, con la herencia la cual se le fue dejada. Todos tenemos una herencia de familia. Todos tenemos una herencia de familia. Y a veces decimos la cuna en la cual se crió esa persona. Y podemos hablar, esa persona es así porque ella se crió en determinado ambiente, ella se crió en determinado lugar, ella se determinó en determinado cultura. Pero mire, a pesar de que la cuna tenga mucha influencia en nuestra vida, porque lo que nosotros reflejamos en una etapa presente de nuestra vida es producto de algo que fue sembrado en nuestra infancia. Producto de algo que nosotros vimos cuando estábamos niños o producto de algo que simplemente se pasó de generación en generación. Pero yo creo algo, que el poder del Evangelio tiene la capacidad para quebrantar toda herencia de maldad sobre nuestra vida. Y es necesario que usted crea esto porque el Señor nos ha llamado a libertad. Usted sabe que el Señor nos ha llamado a ser nuevas criaturas. Pero muchas veces tenemos que luchar con la herencia que dejaron nuestros padres. A veces decimos, ¿por qué ese muchacho es alcohólico? Y si usted se averigua, que el papá fue alcohólico, que el abuelo fue alcohólico, que el bisabuelo fue alcohólico. Entonces, la actitud o la conducta que esa persona tiene hoy trasciende a la herencia que le fue dejada. Entonces, tiene mucho que ver de dónde procedemos, tiene mucho que ver el origen de nuestras familias. Entonces, muchas veces la crianza, la cuna condiciona el ámbito de desarrollo de donde venimos. Por eso es de vital importancia formar una generación nueva que pueda formar hijos, aunque haya limitaciones, pero dentro de un ambiente de bendición. Podrá decir, ¿cómo yo voy a cambiar la herencia que yo traigo de mi familia? ¿Cómo yo la voy a cambiar? Pero si no tenemos muchos recursos, ¿cómo yo la voy a cambiar si no somos tan preparados académicamente? ¿Cómo la voy a cambiar si la verdad que hay muy pocos buenos ejemplos dentro de mi familia? Bueno, para eso es necesario que alguien se levante y tome la decisión de cambiar. Pero
es necesario que lo hagamos en Dios, que podamos dejarle a nuestros hijos una herencia de bendición, que cambiemos la herencia a la cual se nos ha dado, que cambiemos los valores por los cuales nos fueron inculcados, los principios, porque eso, los valores, los principios, va a ser la plataforma de bendición para una nueva generación victoriosa en Dios. Entonces, Cristo quiere cambiar todas las cosas en nuestra vida. Y si bien es cierto, no podemos cambiar a nuestros antepasados porque ya murieron, o no podemos cambiar a nuestros padres porque no tenemos la facultad de hacerlo, pero Dios sí puede cambiar dentro de nosotros, romper esos lazos que hay. Solamente Dios lo puede hacer. Entonces, vamos a ver cómo nosotros los padres trabajamos y tenemos anhelos de poder dejar una herencia, ya sea un negocio, ya sea bienes, ya sea propiedades para nuestros hijos. Y esas son buenas herencias, pero muchas veces a nosotros se nos ha heredado malas herencias. Hoy yo traigo un documento, un título de propiedad, y esto puede ser una herencia para alguien. Y bueno, qué bueno que a usted le dejen un bien, pero así, de lo que yo quiero hablarle hoy, de la herencia espiritual que nos han dejado. Herencia espiritual carente de Dios, herencia espiritual con muchos vicios, con mucha irrespeto a la palabra del Señor, alejado del Señor. Pero Dios quiere cambiar nuestra herencia. Dios quiere cambiar nuestra herencia. Entonces es de vital importancia que nosotros podamos levantarnos a cambiar dentro de un ambiente de bendición valores y principios. Y mire, y por eso nosotros, yo todavía no lo he hecho, pero tengo el anhelo y el deseo de presentar a sus hijos, para presentarlos aquí para el Señor. Por eso presentamos a nuestros hijos, por eso bautizamos, por eso celebramos bodas, por eso a los jóvenes, a las jovencitas, a los jóvenes les inculcamos que puedan establecer noviazgos correctos. Noviazgos correctos, porque Dios quiere cambiar toda esa herencia. ¿Y de qué herencia estoy hablando? Bueno, de que solamente viene alguien y se la lleva a la muchacha. Y que no, que la saca embarazada y que se queda sola la muchacha. Mire, son herencias por las cuales tenemos que romper. Son herencias que como todo el mundo lo hace, como ya nadie se quiere casar, entonces lo tomamos por bueno. Entonces, pero el Señor quiere cambiar esa herencia, porque lo hicieron nuestros abuelos, nuestros padres. El Señor quiere cambiar esa herencia de maldición, porque Dios establece estas cosas. ¿Para qué? Son límites que el Señor establece para cuidarnos. Dios como que marca un territorio en el cual Él nos cuida y estamos bajo bendición, pero cuando nosotros decidimos hacer nuestras cosas a nuestra manera y salirnos de esos límites o de ese cerco, pasan muchas otras cosas. Es necesario que Dios tenga un trato para nuestra vida. Ocosías tenía una herencia espantosa, una herencia horrible, y luego la traslada en el desarrollo de su reinado. Mire, todos tenemos la necesidad de un trato de Dios en nuestra vida. Todos. Porque venimos de hogares disfuncionales. Y Dios tiene que tratar con nuestras raíces. El martes se nos predicaba de las raíces de las cuales nosotros venimos. Que muchas veces tratamos el fruto de un árbol, pero la verdad que hay que tratar desde la raíz. Hay que arrancar desde raíz, porque el fruto, muchas veces solo nos enfocamos en las ramas, en las hojas y en el fruto, pero para cambiar ese fruto hay que arrancarlo de raíz. Entonces, muchos venimos de hogares disfuncionales. ¿Qué es un hogar disfuncional? Un hogar donde no estuvo papá, donde no estuvo mamá, donde no estuvieron los dos, y gracias a Dios que hubo un abuelo. Gracias a Dios que hubo un tío que ejerció, tal vez en sus limitaciones, el papel de cuidarnos y de educarnos. Un hogar disfuncional es tal vez un hogar donde había papá y había mamá, pero no habían valores y principios, donde había golpe, donde había insulto, donde respeto era solamente una palabra. Entonces, Dios quiere tratar con esas cosas en nuestra vida, y esas cosas marcan la realidad de nuestro presente, porque si usted vio esas cosas, usted va a actuar conforme a todo lo que usted vio en aquellos tiempos. Entonces, Dios tiene que tratar con nuestras raíces, con nuestros hábitos, con nuestras conductas adquiridas por el ejemplo familiar que hemos recibido. Y yo le hablaba de Cosías recibió pésimos ejemplos de Acab, un hombre abominable, de Jezabel, tanta cosa que se habla de Jezabel. Y mire, el problema de Dios con nosotros es cambiar
nuestra herencia. ¿Qué tan usted está dispuesto a que Dios haga obra desde la raíz? Que haga obra, que arranque todas esas cosas. Y entendemos que en Dios podemos proyectarnos a un porvenir diferente, a un porvenir bendecido, a un porvenir distinto. Y mire, tenemos que entender que podemos levantarnos en la vida y que Dios puede bendecirnos y romper con maldiciones generacionales. ¿Qué es eso? Bueno, usted lo ve, la abuela con diabetes, el otro con diabetes y ahora el presente con diabetes. 3 generaciones con diabetes o más. Hablé del caso del alcoholismo, drogadicción, mujeres solas. Hay casas donde solo hay mujeres, está la abuela, está la mamá, está la hija y todas solas, con hijos pero solas. Entonces son cosas que se vienen arrastrando, pero es necesario que usted sepa que Dios quiere tratar con nuestra vida. ¿Para qué? Para cambiar todas esas cosas. Para cambiar con estas cosas. Entonces el problema, y no digo problema como que para Dios es una posición, digo que el problema nuestro, que con el cual Dios tiene que trabajar, es con nuestra herencia. Porque muchas personas hoy reflejan una actitud muchas veces de prepotencia, de amargura, de soberbia por las cosas, por las raíces que ellos traen. Mire, yo hablaba la semana pasada con una muchacha y yo le decía que muchas personas dicen, bueno, muchas muchachas dicen, yo me quiero casar para ser feliz. O un hombre dice, yo me voy a casar para ser feliz en la vida. O yo me voy a casar con esa muchacha para hacerla feliz. Y mire, ese es un concepto equivocado que tenemos en la vida. Porque Dios quiere sanarnos primero. Porque usted podrá tener al hombre o a la mujer de sus sueños a la par con el cual usted se puede hacer una vida, una familia, un hogar. Pero si usted no trata estos asuntos que usted trae de casa, de cuna, de herencia familiar, usted puede destruir su tan anhelado matrimonio. Entonces es importante que Dios trate con nuestra vida. Es importante que Dios sanee, que Dios sane todo aquello que viene lastimado, que viene herido, todo aquello que viene que no viene en la forma correcta. Entonces, y Dios tiene que sanarnos a los solteros. Dios tiene que sanarnos antes de que podamos tomar el paso del matrimonio. Y por eso es importante que usted pueda acudir a la persona, a personas que lo puedan aconsejar. Yo le digo a los jóvenes, tome una pareja ejemplo. Tome mentores donde usted pueda hablar con ellos y pueda preguntarles qué ha pasado en su vida, para que usted pueda adquirir esa riqueza, para que usted tal vez los golpes que esa pareja sufrió, las caídas, los raspones, usted ya no los tenga que sufrir, porque ellos le dijeron, mire, no se vaya por ahí, haga esto, váyase por aquí. Pero es importante tener mentores en la vida, tener buenos vínculos, rodearnos con gente correcta antes de tomar estos pasos. Porque el matrimonio no solamente son relaciones sexuales, el matrimonio no solamente es vivir juntos. El matrimonio incluye tener madurez. El matrimonio incluye tener estabilidad emocional. El matrimonio también incluye tener economía. Entonces, volviendo a Ocosías, Ocosías se crió en un ámbito de roles invertidos. La mamá era una mujer manipuladora. Jezabel era una mujer terrible. Y es terrible cuando la mujer no ocupa su rol en su casa. Terrible es igual cuando el hombre no ocupa su posición. Entonces Ocosías se cría en un ambiente así. Y hoy carga en la espalda con el peso de una herencia que recibió de sus padres. Y mire, éxito y fracaso depende de las elecciones en su vida. Nadie más va a tomar una decisión por usted. Usted es responsable de todo lo que pasa en su vida. Y si bien es cierto, muchas veces nos condicionan las personas que nos rodean, pero la mayoría de veces va a depender de usted. Y le digo esto porque las circunstancias, no son las circunstancias lo que determinan nuestra calidad de vida. Sí nos condicionan, claro que sí, pero no determinan nuestra calidad de vida, sino es la actitud que nosotros asumimos ante las circunstancias. Y yo, ya Díaz no decía esto, pero usted y yo no somos hombres y mujeres de circunstancias. No somos hombres, el Hijo de Dios, el cristiano, el que le cree a Dios, el hombre de fe y la mujer de fe, es un hombre o mujer que no la determinan las circunstancias, no la determina las pruebas, no la determina, vamos a ver, los vientos, no la determina el oleaje del mar. Él es un hombre, una mujer de destino, sabe para dónde va. Y mire, y el ejemplo más claro, y a mí me encanta hablar, es José. Él sabía, él tenía una cita con su destino, porque el Señor ya se lo había revelado.
y él amó tanto lo que Dios había dicho de él. Él abrazó, él quería vivirlo, él quería disfrutarlo, y ni el pozo, y ni el ser esclavo, y ni el ser atado, ni estar en la cárcel, ni la tentación pudieron, todas esas circunstancias pudieron volcar, echar a perder el destino de José. Levante la mano, iglesia. Usted y yo somos gente de destino. Somos gente de destino. Y reciba esto porque ¿cuántas circunstancias usted no ha atravesado esta semana? Yo no sé qué ha atravesado usted esta semana, pero si usted afloja por las circunstancias y dice, no, yo ya no sigo, yo voy a soltar, ya no voy a seguir, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a servir al Señor, usted no está llamado a eso, usted está llamado a alcanzar y a conquistar. Las circunstancias son cosas que son circunstanciales, son cosas que pasan, pero en medio de ello el Señor está con nosotros. Yo le decía el martes pasado, el domingo pasado, no recuerdo, que el Señor nos llamaba a cruzar al otro lado, y el Señor se durmió, y los discípulos se levantan y lo levantan y le dicen, ¿no ves que perecemos? Y el Señor se levanta, ¿cómo no tenéis fe?, le dice él. Entonces vamos a ver, pero muchas veces a nosotros se nos olvida quién va en la barca con nosotros. Muchas veces se nos olvida quién fue quien hizo la invitación. Pasemos al otro lado. Se nos olvida quién fue quien nos llamó, se nos olvida a quién estamos sirviendo, se nos olvida a quién le oramos todos los días, se nos olvida la palabra de quién nos alimentamos todos los días. Entonces es necesario que usted sepa que en la barca suya, que en su casa, que en su matrimonio, que en su negocio, Jesús está con usted. Porque cuando usted realiza, cuando usted se da cuenta, entiende, cuando usted se le revela quién está con usted. Y yo le decía, un hijo os es nacido. Y decía, y su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Mire, a veces se nos olvida cómo el Mesías va a aparecer en una barca. Pero es importante que Jesús esté con nosotros, que nosotros estemos ahí en el mismo lugar donde está Jesús. Porque no va a pasar nada. Claro, se va a sacudir la barca, los fuertes vientos la van a mecer, pero de ahí no va a pasar. Las circunstancias pasan, pero usted tiene una cita con su destino, con lo que Dios ha dicho acerca de usted. Entonces, todo depende. Usted que se deja llevar, se deja vencer por las circunstancias. ¿Qué pesa más en su vida, las circunstancias o su destino? José escogió su destino. Y muchas veces dicen, no, pastor, pero es que si yo hubiera tenido otro nivel de vida diferente, otra economía en mi familia, si nosotros hubiéramos tenido otro apellido más de renombre, si hubiéramos tenido otra casa, o si yo hubiera tenido, cuando uno es cipote, los tenis de moda, o la ropa que me gusta usar. Y mire, muchas veces la economía nos condiciona, pero no determina hasta dónde hemos de llegar. ¿Cuántos testimonios hemos visto de gente que humildemente logró sacar un colegio y consiguió una beca, y ahora son personas que gozan de una estabilidad profesional y económica? Entonces las circunstancias son cosas pasajeras, pero usted se tiene que aferrar a su destino. Entonces tenemos que vencer aquellas cosas que muchas veces escuchamos. Aquí en esta familia nadie estudia, aquí es mejor trabajar. Entonces son cosas que tenemos que vencer. Recuerde, usted y yo somos gente de destino. Hay gente que ha tenido que luchar con desventajas cuando no ha habido un papá. Mire qué terrible es que uno lo ve y uno no dice nada, pero es terrible que en un acto de la escuela un día el padre no está el papá. Y no es porque no tenga papá, sino porque el papá está en otro lado haciendo otra cosa, o cuando la mamá no está. Y no es porque no tengas, y a veces uno da gracias a Dios que uno ve a la abuelita, al abuelito, al tío, al vecino. Pero son cosas que pueden condicionar a alguien, pero alguien que está determinado no lo detienen. Entonces es importante que asumamos la decisión de creer que podemos salir de una herencia vergonzosa y que podamos ser bendecidos para cambiar la historia. No solo la historia mía. Si yo decido cambiar, no solo, vamos a ver, no solo hay un cambio en mí, sino que hay un cambio en todos los que vienen atrás de mí. Mire, por eso es importante las decisiones que usted tome en su vida. Por eso es importante las decisiones que usted tome hoy. Por eso es importante a quién sirve hoy usted. Porque mire, Omri sirvió a Baal.
Acab, su hijo, sirvió a Baal. Y mire, lo terrible es que Acab no solamente, Ocosías sirvió a Baal, sino que se fue a buscar a otro. O sea, este era peor. Salió corregido y aumentado. Y mire, cuando las cosas malas no se corrigen en una generación, en la siguiente generación se potencia, o se duplican, o se agigantan. Y por eso es necesario que usted hoy, iglesia, hoy, quebremos con nuestra herencia. Con nuestra herencia. Que sepa que las herencias que nos han heredado de pobreza, de idolatría, de maldición, pueden ser quebrantadas en el nombre de Jesús. Mire que me sorprende ya en el Segunda de Reyes, dice que Ocosías se cayó por una ventana y quedó enfermo. Y mire, nadie en la vida está exento de caerse, de golpearse, de tener heridas en la vida. El problema es cómo reaccionamos a las caídas. Este muchacho, a la caída que tuvo, y llámese caída física, llámese caídas emocionales, caídas internas, fueron productos de sus malas decisiones, producto de conflictos no solucionados, no resueltos, que nos llevan a tener heridas. Y mire, heridas no resueltas o no sanadas nos llevan a ser personas improductivas en la vida. Por eso yo le digo, una muchacha que se case teniendo heridas en su interior va a dañar a su matrimonio, va a dañar a su pareja, va a dañar a sus hijos. Entonces, es necesario que tratemos con esas cosas. Y mire qué reacción tuvo este hombre. Yo le digo, repito, nadie está exento de caerse, de golpearse, de tener heridas, de tener golpes en la vida. Nadie está exento. Pero la cosa es qué hace cuando usted se golpea. ¿Qué hace cuando usted tiene una caída como la que tuvo este rey que quedó postrado? La reacción de él fue consultar a un Dios pagano. ¿Por qué? ¿Y por qué esa fue su reacción? Porque fue lo que vio de su padre y de su madre. Acudir a dioses paganos. Entonces, él consultó a Baal Zebub acerca de su recuperación, qué iba a pasar con su vida. Y mire, en la crisis, en la desesperación, él consulta a dioses paganos. Mire, y la iglesia, la crisis o nos mata o es la oportunidad de ver la manifestación de Dios. O la crisis o nos mata o es la oportunidad que Dios tiene para levantarnos en la vida. Si usted está pasando por una crisis, es la oportunidad para comprobar que hay un Dios grande que no depende de las circunstancias para bendecirlo y que un Dios puede levantarlo de la peor crisis de la vida. Mire, yo creo bastante en eso, que solamente Dios puede levantar a una persona que ha estado caída, que ha estado golpeada, que nadie da un 5 por ella, que todo mundo está en contra de que esa persona se pueda levantar. Pero solamente Dios invierte valor en aquellas personas que no tienen valor. Mire, Ocosías vivía como que si no hubiera Dios en Israel. Como que si no hubiera Dios en Israel. Y ya le hablé acerca de los discípulos en la barca. Aquellos ignoraron por completo, o no les cayó el 20 quién iba con ellos en la barca. Igual estaba Ocosías así. Decidió ir a Baal Zebub. Y mire, y en el mundo espiritual todos podemos tener golpes en la vida, pero para ponernos de pie necesitamos escuchar la voz correcta, la voz de Dios. Y mire, cuando usted está en crisis, cuando usted está en desesperación y angustia, no consulte a cualquiera, no escuche voces extrañas. ¿Por qué? Porque hay gente que lo va a llevar a tomar decisiones fatales en su vida, los va a llevar a involucrarse con gente incorrecta, con la cual nunca debería involucrarse. Es común encontrar en el reino de Dios gente que le ocurre algo, le ocurre tal vez un error personal por su necedad, por su falta de consagración, se equivocan y pueden tener una caída, un tiempo de desánimo y pueden aflojar, ya sea en el ministerio, pueden aflojar en la relación con sus hermanos en la fe, pueden comenzar a apartarse e inician un proceso de caída lenta, un proceso de caída libre, lento pero seguro, cayendo, bajando escalón tras escalón. Y mira, esa gente en medio de la crisis se rodea con gente que le dice: no vayas, ¿para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué estás orando? ¿Para qué estás leyendo la Biblia? Si eso qué. Y mire, de a poco nos vamos apartando. Y yo siempre digo que el peor error cuando nos pasa algo en la vida, cuando tenemos dudas, cuando tenemos desánimo, cuando tenemos incertidumbre en nuestra vida, es alejarnos del Señor.
Consultábamos, la vez pasada hablábamos con los hermanos que el peor error es dejar de venir a la iglesia. Porque dice, no, yo no voy, pastor, no, hoy no fui a la iglesia porque me siento mal, estoy desanimado. Pero mire, yo les digo, qué bueno fuera que no vinieran, pero se quedaran orando en la casa. Qué bueno fuera que está bien que no vengan, pero que se quedaran apartados para el Señor haciendo algo diferente, pero es muy poco probable que lo hagan. Entonces, hay gente que dice, pastor, voy a regresar a la iglesia cuando me ponga bien. Pero ¿cómo se va a poner bien si nunca se acerca al Señor? ¿Cómo se va a poner bien si nunca tiene una actitud de entrega al Señor? Y mire, hay un sistema, el sistema antidios, el enemigo siempre está tratando que usted se detenga en la vida. Que usted se quede frenado, que usted se quede prostrado, que usted nunca se levante. Y por eso es necesario tener cuidado qué voces usted escucha en los momentos de crisis. Ocosías acudió a Baal-Zebub, dios de Cron, dios de la fertilidad. Mire la locura que hizo este rey cuando debía reconocer al Dios verdadero. Y mire, tenemos que escuchar las voces correctas en tiempos de crisis. Todos podemos pasar por golpes en la vida, pero en momentos así tenemos que escuchar desesperadamente la voz de Dios. Caídas todos podemos tener. Nadie está exento al desánimo, nadie está exento al pecado, a la crisis y a la decepción. La pregunta, ¿qué hace usted cuando le pasa lo que le pasa? ¿Qué hace usted cuando tiene esas caídas, esos traspiés, esos bajones de ánimo? El problema es que la voz equivocada nos lleva al camino equivocado. Actuamos bajo el impulso del momento y tomamos decisiones por la presión y metemos la pata y nos equivocamos. Y mire, añadimos más mal al mal que ya tenemos. Añadimos pecado al pecado que ya tenemos. Entonces, el profeta, mire, nada menos y nada más Elías, que el hombre que Dios le había puesto a este profeta, a este rey, Elías Tibita, viene y se indigna porque dice, ¿cómo puede ser? Dice, ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Acaso no hay Dios en Israel para que tú puedas acudir? Y mire, pero él estaba rodeado de tan malos ejemplos. Y mire, estaba en tan decadencia espiritual la nación de Israel, que Elías prácticamente está diciendo, ya estamos cansados de estos reyes, ya estamos cansados de estos líderes, porque nos están llevando a la decadencia espiritual. Necesitamos nuevos liderazgos. El pueblo está pasando por una oscuridad, pero Elías se levanta y declara una palabra al rey. Mire, en el ámbito espiritual, Elías se levanta y le dice, díganle al rey que no se va a levantar, porque ha negado a Dios y ha negado el poder de Dios. Mire, la actitud correcta, unida a la voz correcta, es lo que le levanta a usted y a mí en la vida. Por eso es necesario que en cualquier momento usted tenga la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Acudir a Dios. Querer escuchar su voz, querer escuchar qué Dios dice acerca de su vida. Pero muchas veces nos alejamos, muchas veces nos apartamos. No, yo no vuelvo, yo no sé por qué me pasan esas cosas, y comenzamos como el Chavo del 8. Y no sé por qué me pasan estas cosas, porque a mí, porque yo, y comenzamos con esas cosas cuando no es la actitud correcta. Y mire, la actitud correcta unida con la voz correcta nos levantan en la vida. A mí me gusta el ejemplo de la sirvienta de Naamán. Era una esclava en la casa de Naamán. Pero Naamán escucha la voz de esa mujer. Y mire, la voz de esa muchacha le produjo fe a Naamán. Le produjo fe de tal manera que él se movió, se levantó y caminó. Se movió desde Siria hasta la casa del profeta Eliseo. La voz correcta, unida con la actitud correcta, nos levanta en la vida. Yo le invito para que usted siempre, aún en la prueba, en el desánimo, usted tenga una actitud correcta, que usted pueda hablarle a su espíritu. ¿Por qué? Porque de entre nosotros habita el Espíritu de Dios. Y mire, las cosas carnales en nosotros no determinan lo que pasa en nuestro espíritu. Vamos a ver, se lo digo así, nuestra carne no se manda sola. Yo no sé si a usted le ha pasado que se levanta desanimado un día y dice, ay, no me voy a levantar hoy, ay, no tengo ganas de nada, ay, tengo tanto compromiso, ay, pero cuando usted dice, hey, yo me levanto en el nombre de Jesús, todo espíritu de desánimo,
todo espíritu que me quiera tener postergado, atrasado, que me quiera tener aquí subyugado, triste, en depresión, yo lo cancelo y lo declaro inoperante en mi vida. Yo cobro las fuerzas de Dios. Mire, su cuerpo no se manda solo, incluso cuando usted está enfermo. Usted se siente enfermo, se sienta calenturado, en el nombre de Jesús. Mire, ¿por qué? Porque el espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo espíritu que habita dentro de usted. Entonces, vamos a ver, usted no puede darse el lujo de poder ser gobernado por su carne. Si usted tiene el Espíritu de Dios, usted no se puede dar el lujo de ser gobernado por su carne. Y hablo de desánimo, hablo de enfermedad, hablo de tristeza, hablo de amargura. No nos podemos dar el lujo, iglesia, porque dentro de usted está el Espíritu de Dios. Y mire qué maravilloso, y yo me asombro cada vez que pienso eso, que Dios ha depositado su Espíritu dentro de nosotros. O sea, usted no tiene cualquier cosa, usted no es poca cosa lo que tiene dentro de sí. Pero muchas veces nos olvidamos que tenemos el Espíritu de Dios dentro nuestro. Y por eso en tiempos de decepción, de tristeza, de amargura, usted puede hablarle a su espíritu. Su espíritu le tiene que hablar a su carne, a su cuerpo. Pero usted tiene que creer estas cosas. Y yo le animo que, yo no sé, ¿será que yo soy el único que me siento triste a veces, desanimado, decepcionado? Nadie dice amén, solo el pastor. Siempre habla el pastor aquí. Mire, háblele a su cuerpo. Pero vamos a ver, muchas veces usted no le habla porque usted no sabe qué decirle. Dios le ha dado autoridad, lo hemos hablado, Dios le ha dado autoridad. Mire, dice que les dio a los discípulos la autoridad para ir a sanar enfermos. Y si usted tiene autoridad para ir a sanar a otra persona, ¿cómo yo no me voy a poner la mano encima? ¿Ah? En el nombre de Jesús, claro que sí. Porque muchas veces no nos damos cuenta no nos damos cuenta qué es lo que hay dentro de nosotros. Es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, el que levantó a Jesucristo de la muerte. El que levantó a Jesucristo de la muerte. Bien, y mire, este hombre, Ecosías, menospreciaba el poder de Dios. Tenía a Elías. Mire quién era Elías. Elías todo lo que hablaba pasaba. Si decía que venía sequía, sequía. Si decía que venía agua, agua. Si decía que venía fuego, fuego a la hora que él quisiera. Y mire, muchas veces nosotros somos así. Como que nos olvidamos delante de quién estamos. Y mire, yo digo que nunca tenemos que subestimar el poder de Dios en nuestra vida. Por eso yo siempre le digo, no venga con una actitud de que, ay, otra vez al culto. No, venga con una actitud de que algo va a pasar. Y no que algo va a pasar en la vida del hermano, algo va a pasar en mi vida. Si usted vino triste, no, yo voy a cambiar esto. El Señor, la presencia de Dios va a cambiar esto en mi vida. Si yo vine enfermo, yo no voy a salir igual. Pero muchas veces nos acostumbramos a venir a la iglesia. Y yo les dije la vez pasada, eso se llama hipocresía religiosa. ¿Por qué? Porque cantamos cosas aquí. Pero a la hora de la hora, nada, lo que cantamos solamente eso es una canción. Pero cuando usted cree lo que canta, cuando usted cree lo que escucha, es diferente. Entonces usted no puede venir solamente por venir a la iglesia, no por una costumbre de venir a la iglesia. Algo tiene que pasar en nuestra vida, algo usted lo tiene que provocar. Señor, yo he venido a tu casa y yo no voy a salir igual porque es tu presencia, porque usted es poderoso, porque usted puede sanarme, porque usted puede quitarme esta migraña, porque usted puede quitarme esta pesadez, esta tibiez que ando. Y mire, por eso no se acostumbre solamente a venir a la iglesia. No se acostumbre a venir a la iglesia y no subestime el poder de Dios. El poder de Dios sigue tan actual como en aquellos días. Mire, Dios es un Dios de amor, de misericordia, de brazos abiertos, un Dios de corazón, tiene un corazón de padre, pero Dios también es un Dios justo. Y la justicia de Dios también se manifiesta. ¿En qué? En que Dios le espera a usted, tanto Él lo tenga que esperar. Y muchas veces hay gente en la obra de Dios o fuera de la obra de Dios que se levanta en contra de los hijos, así como se levantaron en contra de Elías. Y mire, y yo le digo algo, muchas veces Dios va a sacar gente del partido. Dios le va a sacar, mire,
lo va a sacar del partido, va a haber un cambio. Por ejemplo, Saúl, Dios le dio una orden y él hizo lo que él quiso. Bueno, dijo Dios, bueno, para afuera, venga David. Mire que no nos pase hacia nosotros. Menospreciamos, desobedecemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y recuerde, todos aquellos que se levantan en contra de los hijos de Dios tienen que saber que se la van a ver con Dios. ¿Por qué? Porque Dios pelea por sus hijos. Dios pelea por su pueblo. Tenga sentido de pertenencia al pueblo de Dios. Usted no pertenece a cualquier pueblo. Usted no pertenece a cualquier familia. Usted no pertenece, en mi caso, yo no pertenezco a la familia Matamoros Puerto. Yo pertenezco a la familia de Dios. Yo tengo el ADN de Dios dentro de mi vida. Y mire, son muchas de las cosas de las que han cambiado mi vida. Saber que yo tengo el ADN de Dios, que dentro de mí corre la sangre de Cristo. Y esto no lo tengo aquí, pero le quiero dar esto. Una de las cosas que me ha ayudado en mi vida espiritual es saber de que yo soy hijo de Dios y que todos ustedes son hijos de Dios. Y le traigo esto porque muchas veces en los ámbitos usted podrá tener alguna controversia, alguna discusión con algún hermano, incluso con su esposo o con su esposa. Pero cuando yo reconozco que esa mujer que yo tengo a la par es una hija de Dios, yo la respeto. Pero eso se nos tiene que ser revelado, que la persona que tengo al frente, que tengo a par, es un hijo de Dios, yo lo tengo que respetar, aunque yo tenga una diferencia con ella. ¿Me entiende? Y por eso muchos matrimonios se la llevan peleando todos los días. Es de pelear todos los días. ¿Por qué? Y hablo de matrimonios cristianos. ¿Por qué? Porque no reconocen lo que Dios ha puesto en ellos y no reconocen lo que Dios ha puesto en la persona que le ha puesto a la par. Y mire, el castigo de Ocosías por no vincularse con su líder, con la persona que Dios había puesto, fue su muerte, el que no se recuperara. Y mire, el crecimiento muchas veces que nos pasa a nosotros es que usted no se vincula con su líder. Y cuando hablo líder, no solamente hablo aquí en la iglesia. Muchas veces la esposa no se vincula con su esposo, el esposo no se vincula con su esposa, el obrero no se vincula con su líder, el líder no se vincula con su pastor. Es necesario que usted esté vinculado. ¿Por qué? Porque vamos a ver, muchas veces criticamos, pero yo creo que el hermano lo hubiera hecho diferente. No, el hermano no. Y muchas veces eso detiene nuestro crecer espiritual. Pero es necesario que usted esté vinculado con su líder espiritual. ¿Por qué? Porque uno crece a medida que usted admira aquello. Usted crece a medida que usted admira el liderazgo de otras personas. Uno no se va a desenvolver en el mundo espiritual criticando, envidiando. No podemos crecer cuando hay ese tipo de cosas en nuestra vida. Uno en la vida no aprende por envidia, uno aprende por admiración. Usted siempre va a caminar en lo que respeta y admira. Nunca va a caminar en lo que envidia, cuestiona o critica. En la vida no se aprende por envidia, se aprende por admiración. En la vida se aprende por respeto. Usted nunca va a aprender nada de aquellos que usted desecha. Y mire, yo he escuchado esto siempre. Si usted quiere ser un buen padre, tiene que ser un buen hijo hoy. Si usted quiere ser un buen maestro mañana, usted tiene que ser un buen alumno hoy. Si usted quiere ser un buen líder mañana, usted tiene que ser un buen obrero hoy. Y yo le recuerdo lo que le dije hace una semana: no se vea siempre en la misma posición. ¿Por qué? Porque estoy hablando que hoy probablemente usted es hijo, pero un día mañana va a ser padre. Estoy hablando de que tal vez hoy usted sea alumno, usted mañana va a ser un maestro. Estoy hablando que tal vez usted sea un obrero que viene comenzando a servir al Señor, pero usted mañana va a ser un líder. No se vea siempre en la misma posición. Y mire, hay hombres en la Biblia, por ejemplo Eliseo, que tuvo una actitud de honrar y de admirar la unción que él tanto quería, la unción de Elías. Y mire, hay gente que le cuesta esto, le cuesta tener confianza con su autoridad, con sus líderes. ¿Por qué? Son desconfiados. ¿Por qué? Porque a la gente que vamos a ver, que tiene trato personal, que tiene trato familiar, unas relaciones sanas familiares, tiene relaciones sanas, ellas personas fluyen porque vienen de una familia de bien, pero familias que vienen de hijos que vienen de familias disfuncionales, padres ausentes o madres ausentes, presentes, pero sin valores, les cuesta ser confiados, son desconfiados y razón las tienen.
Porque ellos esperan que los estafen, esperan que le roben, esperan que lo traicionen, esperan que los desilusionen. Entonces vamos a ver, usted tiene que reconocer el corazón paternal de Dios. Usted puede ir a Dios, no importa cómo usted esté y cómo usted ande. Dios le quiere levantar y le quiere restaurar. Dios quiere posicionarle a un nuevo día. ¿Por qué le digo esto? Mire, Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que da segundas oportunidades. Y le digo esto porque si Ocosías hubiera ido donde Elías necesito ayuda. Elías, he estado mal en la vida. Elías, no me quiero morir, ayúdame. Yo le aseguro que si él hubiera acudido a Dios, Dios le hubiera restaurado, le hubiera levantado y le hubiera posicionado como rey de nuevo. Pero él tuvo la actitud incorrecta. Tuvo la actitud incorrecta. Y usted tiene que saber que hay un Dios que ama. Hay muchos tienen un concepto de Dios, y yo se los mostré una vez aquí, que Dios anda con un garrote para querernos castigar. Que Dios anda atrás de nosotros y nos quiere encontrar porque nos quiere sonar. Y después de darnos una buena tunda y dejarnos tirados en el suelo, tal vez lo piense perdonarnos. Y miren, muchos tenemos ese concepto de Dios, es un concepto equivocado. Pero usted puede venir a Dios cuando usted quiera. Hay un Dios de brazos abiertos que lo está esperando. ¿Para qué? Para sanarlo, para restaurarlo, para levantarlo, para posicionarlo en un nuevo nivel. Mire, le digo esto, y esto a mí me impacta y me llena mi corazón. Si Dios hubiera querido castigarnos, hubiera mandado un verdugo. Si Dios hubiera querido juzgarnos, hubiera mandado un juez. Pero Dios decidió amarnos y mandó a su Hijo. Miren, no es algo tan maravilloso que Dios mandó a su Hijo. Mire, mucha gente le tiene miedo a Dios. Le tiene miedo a acudir a una iglesia. Le tiene miedo orar porque piensa que le va a caer un rayo. Y todavía chisteamos, que si se entra a la iglesia, se cae la iglesia. ¿Me entiende? Pero Dios es un Dios de amor que Él espera una actitud de aquel que ha estado perdido. Dios le está esperando. Y mire, a mí me fascina porque me identifico mucho con el hijo pródigo. El padre lo estaba esperando, pero no lo estaba esperando con una vara para sonarle. El padre salió corriendo, dice que lo abrazó y le besó. Mire qué maravilloso es nuestro Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. En medio de la crisis, en medio de la decepción suya, ¿qué hace? No se aleje del Señor. Muchas veces salimos huyendo del Señor porque creemos que Él no nos va a ayudar, porque creemos que no lo merecemos. Pero Dios está dispuesto a ayudarnos, a levantarnos, a restaurarnos. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hay un Dios que le ama. Hay un Dios que quiere que usted viva. Hay un Dios que quiere que usted sueñe. Hay un Dios que usted quiere que disfrute sanamente. Hay un Dios que quiere que usted ría, que sea feliz, que se enamore, que estudie, que crezca, que trabaje. Hay un Dios que quiere que cosas que le pasaron a usted no le pasen a sus hijos. Y mire, cuando miramos el amor del Padre que está esperando al Hijo, no para castigarlo, sino para restaurarlo y levantarlo, nuestro pensamiento cambia inmediatamente. Iglesia, estamos a punto, se lo digo así, estamos a punto de ver los días más gloriosos de nuestra vida. Pero solamente usted tenga la actitud correcta de acudir a Dios en todo momento. Cuando usted no vea esa imagen de Dios con un garrote, con una faja. Cuando usted cambie y se saque esa idea, esas estructuras mentales que nos han metido. Cuando usted vea a un Dios que está con los brazos abiertos, dispuesto a amarle, a besarle, a cambiarle esa ropa sucia, a sanar todas sus heridas, a ese Dios que tiene banquete preparado y que está esperando para celebrar con usted una fiesta. Puede darle un aplauso al Señor por lo maravilloso que Él es. Ahora, ¿qué va a hacer usted con las heridas y con los golpes que le han ocasionado? No vaya a Baal Zebub. Ame al Rey de la Gloria, porque en los días de crisis, en los momentos que más oscuros sean sus días, son donde más tiene que venir a la casa del Rey. Y mire, si usted puede anotar esto,
Esto a mí me cambió la perspectiva de lo que es venir a la casa del Señor. Porque si usted viene con esta actitud, usted va a salir lleno. Salmos 27, 5 y 6. Salmos 27, 5 y 6. Dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Mire, Dios diciéndonos lo que quiere hacer con nosotros cuando acudimos a Él, a su casa, a su tabernáculo. Salmo 36, 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de sus alas. Salmo 91, 1. Usted se lo sabe de memoria. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y usted sabe, diré yo, esperanza mía, castigo mío. Salmo 27. Voy a leer una buena parte. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. En los tiempos de angustia usted diga, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en el tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, responde. Mi corazón ha dicho, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, Jehová, tu camino y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espere a Jehová. Algo maravilloso Dios va a hacer en nuestra vida. Algo maravilloso Dios va a hacer en nuestra vida. Y mire, hoy comencé hablando de todas aquellas cosas que traemos de familia, de nuestros ancestros, de nuestros antepasados. Pero hoy Dios lo puede sanar. Hoy Dios puede arrancar esa mala herencia que nos han dejado. Hoy Dios quiere llevarlo a su casa con libertad, con bendición. Asegúrese de no salir como entró. No moriremos en medio de la crisis. Nuestra restauración solamente está en Dios. Si puede pasar la alabanza.